Ok, Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche aquí en Italia, tarde en Sudamérica, en Latinoamérica. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Qué bueno que podamos estar conectados todos. Vamos a continuar nuestra clase sobre el periodo intertestamentario y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la preservación de la identidad judía en Babilonia. Cómo es que sobrevivieron los judíos, no solamente físicamente, sino cómo mantuvieron su cultura y su forma de adorar a Dios. Obviamente hubo cambios, pero lo importante es que el pueblo pudo mantener su identidad. Amén. Vamos a empezar leyendo una porción de la escritura que se encuentra en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, perdón, Daniel capítulo 1, bendito el nombre del Señor. Amén. Daniel capítulo 1, vamos a leer los primeros versículos para que tengamos una idea de cómo Daniel en este caso y muchos de los judíos tuvieron una firme determinación estando en Babilonia. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, conocerla, Dios mío, para que podamos también nosotros ser instrumentos para otras personas, para pueblo tuyo, Señor, que anhela, que desea conocerte más. En esta hora, toma control de mi vida, de mis labios, que esta enseñanza, que este estudio de tu palabra pueda, Dios mío, ser de edificación para la vida de todos aquellos que estamos aquí, de los que puedan oír en algún momento este estudio, pero sobre todas las cosas, Señor, que sea para la gloria de tu nombre. Bendícenos, háblanos, ministranos. Todo esto te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, este capítulo que hemos leído nos muestra a nosotros prácticamente el contexto de los judíos en Babilonia. No solamente Daniel, gloria al nombre del Señor, no solamente Daniel y sus amigos, sino que mucho pueblo. Como vimos la semana pasada, en el Salmo 137, ese salmo muy precioso, donde los judíos cautivos en Babilonia decían, Señor, que se pegue mi lengua a mi paladar, mi diestra,
pierda su destreza si yo me olvidara de ti, oh Jerusalén, si yo me olvidara de ti, oh Dios. Entonces fueron 70 años de cautividad, 70 años en Babilonia, donde ellos tuvieron que sufrieron, ¿verdad? Muchas aflicciones y tuvieron el reto de mantenerse dentro de su cultura, dentro de su forma de adorar a Dios. Amén. Hay un micrófono encendido, a ver si lo apagamos, gloria al nombre del Señor. Amén, para que podamos también, gloria a Dios, aleluya, que todo se escucha bien nítido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, gloria al nombre de Jesús. Vimos en el libro de Daniel, ¿verdad? Como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey. ¿Había un problema en la comida del rey? Claro que sí. No solamente en la comida del rey. Toda la cultura babilónica era distinta a la cultura de los judíos. Amén. Usted sabe que en Levítico y en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, estaban esos mandatos, esas ordenanzas en torno a la alimentación de los judíos. Los caldeos, los babilonios no tenían esas restricciones. Por tanto, Daniel y sus compañeros entendían que aunque estaban lejos de su tierra, aunque estaban lejos de la ciudad santa, ellos tenían que seguir siendo fieles a Dios en cuanto a sus normas, en cuanto a sus leyes. Bendito el nombre del Señor. Lo mismo pasa cuando Nabucodonosor les exige, les obliga a ellos a adorar la estatua que él había levantado en el capítulo 3, ¿verdad? Del libro de Daniel, gloria al nombre del Señor. Y ellos, que eran fieles en todo, ellos obedecían al rey, se sometían al rey, trabajaban en el palacio del rey, pero en ciertas normas que iban en contra de su fidelidad a Dios, que ponían en peligro su relación con Dios, ellos tenían las cosas claras y las cosas firmes. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Es una enseñanza muy bonita para nosotros también, que somos llamados a ser buenos ciudadanos, a someternos a las leyes, a guardar todo lo que las leyes del país donde vivimos nos están escribiendo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero cuando esas normas, esas leyes, esas costumbres ponen en riesgo nuestra relación con Dios, allí nosotros debemos decir como los apóstoles dijeron en el libro de los Hechos, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Conviene mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Allí no estamos pecando, no hay pecado cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, aún violando normas, pero que esas normas van en contra de nuestra fe, van en contra de nuestra relación con Dios. Eso le pasó a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Ellos no podían doblegarse ante la estatua y adorarla. No podían hacerlo porque iba en contra de su fe, en contra de su creencia, ¿verdad? Dada por Dios en el monte Sinaí, gloria al nombre de Cristo, donde no podían adorar ni postrarse ante ninguna imagen. Gloria al nombre del Señor, porque Dios es Dios fuerte, celoso, ¿verdad? Y que solamente al Señor tu Dios adorarás. Es un ejemplo de cómo ellos sufrieron mucho, no solamente Daniel y sus amigos, todos los hebreos que estaban allí. El Salmo 137 dice que los babilonios se burlaban de ellos, les decían canten cánticos a Jehová y estaban allí siempre encima de ellos. No fue fácil vivir esos 70 años. Dios había escrito, ¿verdad? Como habíamos visto a través de Jeremías, les envió una carta. Ustedes sométanse, planten viñas, construyan, vivan la vida como la tienen que vivir, pero siempre teniendo a Dios en primer lugar. Nosotros esperamos también dentro de poco ser trasladados, ¿verdad? A nuestro hogar, a nuestro reino. Pero mientras que estemos aquí, vivamos la vida, que tengamos que vivirla, pero nunca pongamos en riesgo nuestra relación con Dios. No nos contaminemos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a ver algunos aspectos muy importantes del pueblo de Israel en Babilonia.
Una de las cosas que vamos a ver es el idioma. Vimos nosotros en el capítulo 1 de Daniel cómo Nabucodonosor ordena que se les enseñase a los judíos, a los príncipes en este caso, la lengua de los caldeos, ¿verdad? Y las letras de los caldeos. ¿Alguien me puede decir cuál era la lengua de los caldeos? ¿Qué lengua se hablaba allí en Babilonia, en toda esa región de la Mesopotamia? ¿Alguien sabe? Arameo. El arameo, amén. La lengua que se hablaba era el arameo, amén. Entonces, el pueblo de Israel hablaba hebreo. Hasta ese momento, Israel hablaba hebreo. La lengua aramea era una lengua, digamos, para asuntos oficiales, asuntos de gobierno. Los reyes de las naciones orientales tenían que conocer el arameo para esas reuniones diplomáticas, ¿no? Que se hablaban. Entonces se hablaba en arameo, como lo vamos a ver más adelante. Y lo vimos también la semana pasada cuando Judá, estando Ezequías como rey, se comunicaban con los asirios a través de la lengua aramea. Pero la lengua oficial de todo el pueblo de la tribu de Judá, el reino de Judá, era el hebreo. Era el hebreo. El hebreo no se va a perder en su totalidad, pero a partir de este momento, a partir del cautiverio, Israel va a tener el arameo como lengua oficial, como la lengua del pueblo. O sea, van a empezar a hablar arameo, gloria al nombre del Señor, y el hebreo se va a usar solamente para momentos de adoración a Dios, es decir, en el templo, en las sinagogas, cosas que tengan que ver con el servicio a Dios, se va a usar el hebreo, pero el pueblo en general va a hablar el arameo. Y eso es lo que vamos a ir viendo, del hebreo al arameo, esa transición que sucede en todos los judíos que estaban en Babilonia. Y cuando ellos retornen a su ciudad, pues el idioma que van a hablar es el arameo. Esto es muy apasionante, muy bonito, porque gloria al nombre del Señor, vamos a ver cómo la gente no se va a olvidar de su lengua madre. El hebreo se va a seguir hablando. Y cómo tanto en el templo como en la sinagoga, aquellos que estén ejerciendo el ministerio, ¿no?, de la enseñanza, siempre van a hablar hebreo. Y ahí va a empezar lo que es la traducción. Ahí se va a traducir, es decir, mientras está predicando o se está leyendo la Torá o los profetas, va a haber un intérprete al arameo o a la lengua de los oyentes, ¿no? Donde estén. Todo eso es muy lindo, muy apasionante conocerlo. ¿Amén? Entonces, del hebreo al arameo. El arameo, ¿verdad? El arameo, gloria al Señor, el nombre hebreo de Siria es Aram, ¿no? Es Aram. De ahí viene lo que nosotros conocemos como el arameo, el idioma de los sirios. Bendito el nombre del Señor, que es un idioma muy parecido al hebreo, pero tiene sus diferencias. Por eso es que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que aprender la escritura aramaica y también el hablar el idioma, ¿no? Estuvieron por aproximadamente 3 años, aleluya, siendo enseñados, siendo instruidos en toda esta lengua del arameo. El arameo llegó a ser el idioma internacional del Oriente Medio durante los años que precedieron a la caída de Jerusalén. A ver, como lo habíamos visto nosotros en los días de Ezequías, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. El arameo es el idioma del cual se tiene la más completa y mejor información que cualquier otro de los idiomas que forman la subfamilia semítica noroccidental. Es decir, hasta el día de hoy, de todos los idiomas que se hablaban en esos tiempos antiguos, lenguas que provienen de Sem, por eso se llama semítica, ¿verdad? De Sem, descendientes de Sem, como son también los judíos, de la única lengua que se tiene mayor información y más datos a través
de hallazgos a través de manuscritos es la lengua aramea. Amén. La lengua aramea, ya sea del primer siglo en los tiempos de Jesús o de siglos anteriores. Eso es algo fantástico porque muchos datos, muchos manuscritos bíblicos se han encontrado en el idioma arameo. Bendito el nombre del Señor. El arameo y el hebreo. Vamos a un momento al libro de Isaías, capítulo 36. Amén. Ahí acompáñenme usted. Recuerde que este es un estudio bíblico. Amén. No es tanto una predicación. Así que vayamos a estudiar la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 36. Vamos a considerar el versículo 11 al 13. Ahí vamos a ver un ejemplo interesante de la relación entre el hebreo y el arameo en los días del rey Ezequías que habíamos nosotros mencionado. Amén. Dice el libro del profeta Ezequías, capítulo 36, versículo 11. Entonces dijeron Eliaquín, Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsacés: ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria, ¿no? Y ahí comienza la humillación que hacen los asirios, bendito el nombre del Señor, para con el pueblo, ¿no? Pero vemos allí cómo los oficiales, los principales de Judá, hablan con este hombre que venía hablando el idioma de los judíos, con el fin de que todos los judíos escucharan la amenaza que el rey de Asiria, Sennacherib, lanzaba contra el pueblo. Entonces ellos le dicen, le ruegan, le dicen: por favor, háblanos en arameo. Nosotros entendemos el arameo. ¿Por qué entendían ellos el arameo? Porque era la lengua universal, ¿no? Era la lengua que se tenía que aprender dentro de los, vamos a decir, de las altas posiciones, ¿no? De los rangos más altos en los reinos en ese tiempo. Es como el inglés el día de hoy. Toda figura importante de la política de los países tienen que saber hablar inglés, porque esa es la lengua en la que se van a relacionar. Amén. No es algo obligado para el pueblo en sí, como el pueblo judío, ¿verdad? Por eso ellos le decían: háblanos en arameo para que ellos no entiendan, para que el pueblo que está ahí no entienda. Ellos sabían que venía un mensaje duro, un mensaje fuerte, pero pues el mensaje era para todo el pueblo, así que el Rabsacés habló en lengua que entendían los judíos para infundir temor, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos allí la importancia del arameo aún antes de la deportación a Babilonia. El arameo era el idioma para discutir con los extranjeros, pero el hebreo era el idioma que empleaba la gente común en toda Israel, hablando específicamente en la tribu del sur. En Judá se hablaba el hebreo. Todo el mundo hablaba el hebreo. Cuando Daniel llega allá, habla hebreo. Cuando Ezequiel llega a Babilonia, habla hebreo. Gloria al nombre del Señor. Tienen que adecuarse al lugar, ¿no? Tienen que aprender a hablar el arameo, más por imposición que por propio deseo. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo inició la lengua aramea dentro del pueblo de Israel? Vamos a ver el inicio de la lengua aramea. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Parece que cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y se llevaron a muchas personas de Judea a Babilonia, dio inicio el fin de la lengua hebrea, aparentemente, ¿no? Después de esto, la lengua aramea llegó a ser más importante, no solo en las tierras de Israel, sino también en otras regiones. Es decir,
Ya el hebreo pasa a ser una lengua, digamos, que solo tiene un uso. Y toda la gente comienza a hablar el arameo. Cuando ellos regresan a Jerusalén, hablan arameo. Por eso que cuando Esdras va a leer el libro de la ley que está escrita en hebreo, Esdras va a escribir en hebreo, va a transcribir la ley, los sacerdotes y los levitas traducen, hacen entender al pueblo común, porque ellos solamente hablaban arameo y no entendían ya el hebreo. 70 años, está hablando de una generación y media que había pasado, que se habían criado en Babilonia, entonces no entendían el hebreo, hablaban solamente el arameo, pero el hebreo no se llegó a perder del todo, gracias a Dios, ¿no? Que es el idioma pues de los judíos. Gloria al Señor. Esto duró años y para la época de Jesús, el hebreo probablemente ya no se utilizaba, excepto, como les dije, para fines religiosos. Amén. Cuando Jesús entra a la sinagoga en Nazaret y le dan el rollo, que también vamos a hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué le dan el rollo a Jesús? Porque Jesús en una sinagoga le dan para, digamos, el mensaje, ¿no? A quienes predicaban en la sinagoga, quienes eran los únicos que podían predicar en una sinagoga. Pero eso ya lo vamos a tocar. Cuando le dan a Jesús el rollo, ese rollo estaba escrito en hebreo y Jesús predica en hebreo. Jesús lee el libro de Isaías, que es el rollo que le dieron, y lo hace en hebreo. Y tenía que haber un traductor que mientras Jesús hablaba en hebreo, el traductor pues lo hacía en arameo para la gente que estaba dentro de la sinagoga escuchando. Ahora, imagínese usted, yo me imaginé, por eso que también se lo quiero comentar, el espasmo que había sentido el traductor escuchando a Jesús, dando el libro de Isaías y diciéndole, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Y el traductor tenía que traducir eso. El traductor también tenía que traducir eso. Y la sorpresa, ¿no? La sorpresa de escuchar decir a Cristo que esa palabra de Isaías, el Espíritu de Dios es sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios, se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Un detalle muy precioso también de poder nosotros analizarlo. ¿Amén? Gloria. Entonces, solamente se usaba para fines religiosos. El templo, la sinagoga, el hebreo. Por lo demás, cuando la gente iba al mercado, arameo. Cuando la gente iba a la escuela, arameo. Cuando había una reunión familiar, arameo. Todo era en arameo. Bendito el nombre del Señor. Ya desde Nehemías capítulo 8, versículo 8, se puede hallar pruebas de este cambio en el idioma. Pues el libro de la ley, el Pentateuco, se leyó en hebreo y se tradujo allí mismo en forma, ¿verdad?, de arameo. Vamos a leer Nehemías 8. Acompáñeme al libro de Nehemías, que es uno de los libros del post-exilio. Amén. Nehemías capítulo 8, versículo 8, que también lo habíamos mencionado. Vamos a leer desde el versículo 1, amén. El versículo 1 para entenderlo mejor. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Ya se había transcrito otra vez Esdras, que es el primer escriba. Amén. En Esdras empieza la labor del escriba. Y Esdras es el primero. ¿Qué es un escriba? Aquel que escribe, ¿no? Escribe la ley de Dios, la cual dice Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde la salida del sol hasta el mediodía. Se leyó los 5 libros del Pentateuco, la ley. Amén. En presencia de hombres y mujeres
y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azul, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Amén. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Gloria al Señor. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender, ¿ve? Que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ese término, hacían entender al pueblo, quiere decir que ellos le traducían al pueblo que hablaba arameo la ley que Esdras estaba leyendo en hebreo. Amén. Es decir, salieron de Babilonia adoptando, en este caso, la lengua, pero no se perdió el hebreo bíblico, ¿no? El hebreo que ellos tenían como lengua madre. Gloria al Señor. Solo que el pueblo común lo había perdido, lamentablemente lo había perdido, y hablaban el arameo. Esto nos enseña también a nosotros algo muy importante, ¿no? En torno a la descendencia de aquellos que habitamos en países que no son el nuestro. También poder enseñarle la cultura de nuestro país, que no se pierda la cultura de nuestro país. A veces es un poco difícil, un poco, porque tienen que de niños aprender dos cosas, pero es muy importante también que la cultura nuestra se mantenga, ¿no? Se mantenga y que uno pueda decir, bueno, yo nací, por ejemplo, en Italia, pero yo soy de tal país porque mis padres son de allí y me enseñaron a amar el país de donde yo soy, ¿no? Y a quererlo y a orar por ellos y también pues sentirme parte de esa nación de donde son mis padres. Y no caigamos en lo que tristemente cae mucha gente hoy en día, ¿no? Que pues, reniegan de su país y dicen, no, yo soy italiano, yo soy alemán. Y bueno, a veces caen en el ridículo, ¿no? Nosotros tenemos que entender que Dios sabe hacer las cosas y Dios nos puso en un país, nacimos de un país y debemos nosotros orar por ese país, ¿no? Y sentirnos identificados mientras que estemos en la tierra. Claro está, nuestra mayor identificación es con el reino de los cielos, porque en Cristo ya no hay judío, no hay griego. Pero mientras que estemos en la tierra, seamos como Pablo. Pablo también, él fue quien dijo, ¿verdad? No hay judío, no hay griego, pero él también dice, yo amo a mi nación y deseo que sean salvos los que son judíos por la carne. Así que una enseñanza muy, muy interesante. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Recuerde que usted puede preguntar. Amén. Textos bíblicos en arameo. Claro que los hay. Amén. Algunas partes del Antiguo Testamento están escritas en arameo. Por ejemplo, Daniel capítulo 4, gloria al Señor, versículos 7 al 6 y el versículo 18 están escritas en arameo. Amén. ¿Por qué están escritas en arameo? Porque ya Esdras es del periodo del posexilio, cuando regresan, ¿no? Cuando regresan a Jerusalén. Y Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, todos esos capítulos están escritos en arameo. Amén. Entonces vemos cómo ya Daniel, habiendo estudiado 3 años y habiendo absorbido
porque él estaba en el palacio y todo lo que se hablaba ahí pues era el arameo. También cuando él escribe su libro, el original, es verdad, se escribe esos capítulos en el idioma arameo. Por eso que cuando decimos la Biblia está escrita en 3 idiomas, estamos hablando de esos capítulos en particular sobre el arameo. Amén. Porque en su mayoría el Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo en su casi totalidad es griego. Pero hay partes que están escritas en arameo, como estas que hemos citado: Esdras capítulo 4, del 7 al 6 y el versículo 18, Daniel capítulo 2, del versículo 4 al 7, del versículo 4 hasta el capítulo 7, versículo 28 de Daniel. Amén. Como también lo están algunos versículos aislados en otras partes, Génesis 31, 47. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y algunas frases en el Nuevo Testamento, como las de Jesús, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, talita cumi, todas son frases arameas, porque Jesús hablaba arameo. Jesús hablaba arameo, Jesús hablaba hebreo, y probablemente, yo lo creo, porque uno cuando analiza la escritura se da cuenta de muchas cosas. Yo creo que Jesús hablaba griego también, por la misma influencia de los griegos que había en los tiempos de Jesús, y porque Jesús habló con gente griega. Y Jesús habló con Pilato sin traductor, o al menos la Biblia no nos dice que hubo un traductor cuando Jesús hablaba con Pilato. Y Pilato no es que se tomó la molestia de aprender el arameo. A los romanos no les importaba. Los que tenían que aprender la lengua de los países que dominaban eran los conquistados. Así que yo creo que Jesús también hablaba griego, pero eso es para más adelante. Amén. Las versiones no oficiales de los materiales del Antiguo Testamento también se tradujeron al arameo para ayudar a los que predicaban en las sinagogas. Escuche esto: estas traducciones se conocen como los Targum. Esto es muy importante, claro, cuando es para el estudio de la Biblia, ¿no? ¿Qué es un Targum? Un Targum es un documento bíblico en arameo, traducido. Amén, traducido al arameo. Es un documento. Cuando se habla en plural, la palabra es targumín, targumín, es decir, varios documentos, varias traducciones. Y a la persona que en la sinagoga va a traducir esos documentos se les va a llamar targumán. Amén. Targum, un solo documento; targumín, varios documentos en plural; y targumán es la persona que va a traducir en las sinagogas. Es decir, se toma el rollo que está en hebreo. Amén. Se va a leer el rollo en hebreo, y al lado del que está leyendo en hebreo, el targumán va a tener el targum, es decir, la traducción al arameo, o si está fuera de Israel, al griego, ¿no? Y lo va a ir leyendo, de manera que el pueblo entiende, ¿no? El pueblo va comprendiendo lo que se está predicando. Es algo que falló, por ejemplo, la iglesia tradicional, cuando se impuso el latín como idioma, y que rápidamente el latín se perdió, pero las misas, ¿verdad? Los cultos religiosos se daban en latín y la gente no entendía nada. La gente, porque no había un traductor, ¿no? No había un traductor que en Alemania tradujera al alemán, que en Italia en italiano, que en España en español. No había. Entonces los curas daban, los sacerdotes daban sus sermones en latín sin traductor. Entonces la gente no comprendía la palabra de Dios hasta los días de Lutero, ¿no? Y es por eso que hombres como Wycliffe empieza a traducir al idioma del pueblo, como Lutero, ¿verdad? Como Hus, comienzan a traducir la Biblia al idioma del pueblo. ¿Y qué le costó eso? Persecución, de llamarlos herejes, porque según ellos, según la tradición, la iglesia tradicional, la lengua de Dios era el latín. Pero ahora nosotros vemos aquí, estudiando la escritura, que la Biblia se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, y que por situaciones, en este caso el cautiverio, hubo traducciones al arameo, y Dios no se enojó, y Dios no se enfadó, y no se perdió la reverencia ni la santidad.
porque lo que importa es el contenido, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Es como que ahora muchos evangélicos se pelean por las versiones, que si la versión tal es la mejor, que si la versión X es bíblica, que si yo me quedo con tal versión. Antes que existan las versiones, estaba la palabra de Dios en arameo, en hebreo y en griego. Y esas personas que leían la Biblia eran salvas y conocían a Dios. Es decir, que las versiones bíblicas no nos salvan. Lo que nos salva a nosotros es Cristo y el contenido de la palabra de Dios que se tiene que hacer vida en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que muy bonito esto. A mí me gusta mucho estudiar estos puntos de cómo se traducía el arameo, el targumán traducía en las sinagogas. Eso también ya lo vamos a ver más adelante, cómo es que se hacían los cultos en las sinagogas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Parece que el principio del fin de la lengua hebrea fue cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y llevaron a muchos de los judíos a Babilonia. Después de esto, la lengua aramea comenzó a ser más importante tanto en la tierra de Israel como en otras áreas. Esto continuó a través de los años y probablemente el hebreo ya no se hablaba en tiempo de Jesús, excepto para fines religiosos. Bueno, eso ya lo vimos también. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Amén. Gloria a Dios. Eso también ya lo vimos. Algunas partes del Antiguo Testamento están escritas en arameo, ¿verdad? Los libros que ya lo vimos, así como algunos versículos dispersos en otros lugares. A esas traducciones que se hacen que se hicieron versiones arameas no oficiales, sino que son traducciones, se les llamó en plural Targumín. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hasta ese punto el arameo. Pero no es lo único que se va a añadir en el pueblo de Dios en Babilonia. En Babilonia dijimos la semana pasada que se van a formar las sinagogas. Amén. Las sinagogas. Bueno, ahí dice tema 3. Era para el tema 3, pero como se alargó, usted no haga caso, es tema 4. Amén. La sinagoga. La sinagoga, gloria al nombre del Señor, que encontramos en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento no hay nada en sí directamente sobre la sinagoga. No hay un mandamiento de Dios para levantar sinagogas. El único lugar donde se iba a buscar a Dios era el tabernáculo en primer lugar, y luego que se levanta el templo, pues el templo. No había, digamos, lugares aparte del templo donde se adorara o se buscara a Dios. Cuando el pueblo de Israel celebraba sus 3 fiestas principales, todos los judíos tenían que ir a Jerusalén, al templo, a adorar al Señor. Amén. Entonces no existían las sinagogas como el día de hoy. Hasta el día de hoy existen las sinagogas. ¿Por qué existen las sinagogas? ¿Cuál es el motivo de las sinagogas? Tenemos que retomar el Salmo 137, ¿verdad? Señor, dicen, ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti me olvidare, oh Jehová. Es decir, no había ya templo, no había un lugar de adoración a Dios, pero el judío no se quedó de brazos cruzados. Muy interesante, hermano, eso. Ellos decidieron en Babilonia formar especie de grupos en hogares, amén, para estudiar la palabra de Dios y para orar. Amén. Ahora, allí, en esos primeros lugares, en esas primeras casas en Babilonia, todo era muy rústico, ¿no? Las sinagogas van a ir en proceso a lo largo de los años. Amén. Y no había rollos, porque Babilonia no te permitía, no permitía a los pueblos cautivos tener diferentes rollos. Ellos querían que el pueblo cautivo absorbiera las culturas y la religión de Babilonia. Entonces, allí va a enseñar, ahí va a empezar, perdón, la enseñanza oral. La enseñanza oral, que ya también ahorita lo vamos a ir viendo, pero
cómo nosotros tenemos que imitar al pueblo de Dios. Amén. ¿De dónde nace la enseñanza oral? ¿Cómo viene la enseñanza oral? No tenían rollos. Dios les dijo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y les repetirás estas palabras a tus hijos, a las generaciones por venir. Hermano, en Babilonia y en esta situación aprendemos la importancia de que nosotros tratemos de memorizar la palabra de Dios, de que entendamos que la enseñanza oral, a veces te vas a encontrar con gente y no vas a tener tu Biblia, o va a haber circunstancias donde no vas a tener, no vas a tener, ¿verdad? O cómo compartir la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? A veces nos hemos vuelto esclavos en la predicación de tener un folleto o de tener la Biblia, que si no tengo la Biblia a mano, que si no tengo un folleto no le hablo a la gente, no le predico a la gente. Y eso pasa porque la enseñanza oral, la memorización de la palabra de Dios es algo que flaquea en la vida del cristiano. Si los judíos no hubiesen tenido esa enseñanza de generación en generación, de enseñar oralmente la palabra a sus hijos, las sinagogas no hubiesen prosperado en Babilonia. No hubiesen prosperado en Babilonia. Y pues se hubiese perdido quizás aún la identidad con la palabra de Dios. Pero desde muy pequeños a los judíos se les enseñaba, a los niños se les enseñaba memorizar, el memorizar el Pentateuco, la ley, ¿no? Sobre todo la ley. Entonces, eso fue muy importante para el desarrollo de las sinagogas en Babilonia. Bendito el nombre del Señor. La estructura grupal de las sinagogas. En un comienzo, los levitas y los sacerdotes tenían función de encargarse de todo lo relacionado al templo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Los levitas, descendientes de Leví, ¿verdad? Y la familia sacerdotal que venían de Aarón, eran los encargados de la adoración, de la alabanza, de los sacrificios, de la ofrenda, ¿verdad? De todo lo que se hacía en el templo. Ellos eran los que estaban a cargo, ¿verdad? De la adoración en el templo. Pero con la segunda devastación de es decir, del templo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. En el exilio de Babilonia se dio término a este cargo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Se terminó, digamos, el hecho de que los sacerdotes ministraran a Dios porque ya no había templo. O sea, ya no había un sentido de la existencia de sacerdotes y levitas. Porque ¿dónde iban a ministrar? ¿Dónde iban a hacer sacrificios? No había. Allí, sobre todo en el siglo III antes de Cristo, va a comenzar a sobresalir la figura de términos, ¿verdad? O de un cargo, amén, digamos, de un ministerio, por así decirlo, entre comillas, para que usted me entienda, que no encontramos en el Antiguo Testamento para nada, pero que en el Nuevo Testamento lo encontramos en los evangelios. ¿Qué son los llamados rabí, los rabinos? Amén. Que era un rabí, la palabra rabí es maestro, ¿no? Ellos van a empezar a sobresalir, a desarrollarse en todo este tiempo. No en Babilonia no va a haber rabinos. En Babilonia van a ser los padres a los hijos, pero entonces, al pasar el tiempo, se va a ver la necesidad de gente que instruya al pueblo en el conocimiento de la ley. Y allí van a venir los rabinos. Amén. Que comenzaron a interpretar, ojo, a interpretar ¿amén? Enseñar los textos judíos en las sinagogas hasta la actualidad. Hasta el día de hoy hay rabinos. Amén. Los judíos están llenos de rabinos el día de hoy. Pero algo muy importante aquí,
comenzó la interpretación de la ley. Eso se llama, se llega a conocer hasta los días de hoy como la Mishnah. La Mishnah es la interpretación de la ley. Es decir, que cada rabino daba su opinión sobre algún pasaje de la ley. Claro, la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que la palabra del Señor hay que saberla trazar, hay que saberla interpretar. Pero también nos dice que la Biblia no es de interpretación privada, ¿verdad? Que esto no es que cada uno tiene su propia interpretación. La interpretación bíblica la da la propia Biblia bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén, la propia Biblia. No podemos dar interpretaciones a nuestro antojo. ¿Qué es lo que va a pasar con los rabinos? Pues muchos van a interpretar bien y van a enseñar bien. Jesús va a decir, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que ellos os digan que hagan, hacerlo. Es decir, Jesús va a reconocer la enseñanza de los rabinos, pero también va a haber interpretaciones fuera de lo que es la escritura, y se van a añadir pensamientos y mandamientos de hombres. Ahí van a nacer las tradiciones de los ancianos. Recuerda aquella ocasión que los fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No le dicen quebrantan la ley, quebrantan la tradición de los ancianos, porque va a llegar un momento en los días de Jesús que la tradición de los ancianos, es decir, la interpretación de muchos rabinos, va a estar a la par o superior a la ley. Esa cosa terrible, que en los días de Jesús el ambiente espiritual era muerto, era de apostasía. Y por eso que Jesús vino como la luz del mundo, ¿verdad? La luz a traer al judío en primer lugar la verdadera palabra, la verdadera enseñanza de las escrituras. Bendito el nombre del Señor. Así que la aparición de los rabinos, que se va a producir más adelante, no en Babilonia, va a traer cosas buenas y va a traer cosas malas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Espero no estar hablando solo. Gloria al nombre de Cristo. Amén. La mayoría de los expertos consideran que las sinagogas tuvieron su origen durante el cautiverio de los judíos en Babilonia. Gloria al Señor. La enciclopedia judaica explica: los exiliados privados del templo en tierra extraña y con la necesidad de recibir consuelo debido a su angustia, se reunían de vez en cuando, probablemente durante el sábado, que era el día de reposo que ellos tenían, y leían las escrituras. Es decir, en este caso la enseñaban, ¿no? Oralmente. Al parecer, una vez que los judíos recuperaron su libertad, siguieron juntándose para orar y leer las escrituras y abrieron sinagogas en los lugares donde se habían establecido. Recuerde, esto es muy interesante porque cuando ellos vuelven, cuando ellos van a regresar, Ciro, el rey persa, pues permite que regresen para levantar el templo. Se levanta el segundo templo y aún con el segundo templo levantado, van a seguir existiendo sinagogas. Es decir, las sinagogas no se van a extinguir. Las sinagogas van a seguir, porque los judíos se van a dar cuenta de la importancia que tenían las sinagogas. Es decir, si tú vivías en Galilea, para ir a Jerusalén eran 7 días de camino. Y entonces querías ir a escuchar palabra de Dios un sábado, un día de reposo. No podías. Entonces se levantaron sinagogas en todos los lugares, de manera que el judío ya no iba al templo, salvo en esas 3 fiestas importantes, la Pascua, ¿verdad? Pentecostés y los tabernáculos. Pero en los demás días, los días de reposo, por ejemplo, iban a las sinagogas de su comunidad. Y así también se establece fuera de Israel, en Egipto, en Alejandría, donde va a haber una gran comunidad de judíos, en Babilonia,
¿verdad? En muchos lugares, producto de la diáspora, producto de que los judíos fueron esparcidos por todas partes en estos cautiverios, muchos se van a quedar, muchos no van a querer retornar. ¿Usted ha leído la historia de Esther? Esther es uno de los libros del post-exilio también. Y Esther, todo lo que le ocurre a Esther, ocurre en Susa, que era una ciudad persa, la capital del imperio persa. Ella con Mardoqueo y muchos judíos van a decidir quedarse a vivir allí, porque decían, no puedo retornar a Jerusalén porque han pasado tantos años, no hay nada en Jerusalén. Aquí tenemos casa, hemos prosperado y seguimos guardando la ley de Dios, seguimos buscando a Dios y hemos levantado una sinagoga. Entonces podemos buscar a Dios. Así que las sinagogas van a ser de mucha importancia para los judíos después del exilio. Amén. Gloria al Señor. No sé si estamos entendiendo, si hay alguna pregunta. Bendito el nombre de Jesús. Ok. ¿Qué eran entonces las sinagogas? Eso es lo que tenemos que empezar a ver desde un principio. ¿Qué eran las sinagogas? Gloria a Dios. La palabra sinagoga en hebreo es Knesset o Bit Knesset. Eso quiere decir, pues, a veces, ¿verdad? La palabra bit a veces es casa, ¿no? Puede entenderse como casa de estudio. Si la sinagoga empieza, a diferencia del templo, no había sacrificios, no había holocaustos, nada de eso. Solo se instruía en la palabra de Dios y en la adoración. Amén. Entonces, Knesset, que era una palabra hebrea, significa casa de estudio o también casa de oración o casa de asamblea. Gloria al nombre del Señor. Amén. En el griego se usa el término sinagogué. Eso en el griego. ¿Qué significa o da la idea de estar juntos, sentados unidos, reunidos, ¿verdad? Es decir, la sinagoga tiene digamos, dos significados. El estar sentados juntos, ¿verdad? Pero también casa de estudio, casa de oración. Eso es lo que significa la palabra sinagoga. Y la sinagoga va a tener mucha influencia en la iglesia de Jesucristo. Jesús predicaba en las sinagogas. Pablo va a predicar en las sinagogas. Los judíos, los apóstoles y todos los que seguían a Jesús, iban a las sinagogas. Entonces yo le pregunto, ¿cómo cree usted que una vez ya ellos convertidos a Cristo y se reunían en las casas para adorar a Cristo, cómo cree usted que se desarrollaban los cultos en esos lugares? Ciertamente a la manera de las sinagogas. Entonces nosotros, cuando veamos cómo se desarrollaba el culto en las sinagogas, nos va a parecer familiar, porque hay muchas cosas que la iglesia a lo largo de su historia pues fue adoptando de las sinagogas porque nacemos de allí. Recuerde que la iglesia nace de los judíos, de los apóstoles que eran judíos, con sus formas. Y ellos aprendieron en las sinagogas un método de culto, una forma de hacer un culto a Dios. Y eso lo van a usar también cuando se reúnan como iglesia a adorar al Señor. Entonces la lectura bíblica, los cánticos, todo eso viene de las sinagogas, ¿verdad? De las Knesset. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Goris tiene una pregunta. Disculpe, pastor, puede ser una pregunta tonta. Pero, No, o sea, pregunta. las sinagogas eran como la iglesia, o se reunían en casas y ellos hacían cultos allí, tipo así. Amén. Amén. Es buena la pregunta porque se me pasó algo, decirles algo. Las sinagogas van a empezar en las casas en Babilonia, ¿no? Algunos van a edificar esos templos que se van a llamar sinagogas. Pero cuando ellos retornan, ya no se hacen casa de los judíos. Cuando ellos retornan y cuando ya hay libertad, van a edificar edificios, es decir, pequeños templos. No se van a llamar templos, obviamente, porque el templo
va a ser uno solo, el templo de Jerusalén. Pero van a edificar como pequeñas iglesias nuestras, pequeños templos, ¿no? Donde se van a reunir. Es decir, ya no van a ser en casas. En los días de Jesús, nadie se reunía en las casas. Había sinagogas, había pequeñas iglesias para entenderlo, ¿no? Y ahí iban, y ahí se reunían, y los sábados sobre todo, y ahí volvían a su casa, a sus quehaceres. Entonces, se van a edificar edificios. Hay sinagogas del día de hoy muy grandes, y eso va a empezar cuando retornan de Babilonia. En Babilonia van a edificar, pero no hay esa libertad, ¿no? Entonces, muchos de ellos en sus casas se van a reunir y van a empezar allí la adoración a Dios, a cantar, a orar. Ahora, otro detalle, toda sinagoga, sin importar dónde se encuentre, ya sea en Jerusalén o en cualquier parte de Israel o fuera de Israel, siempre va a tener su altar mirando hacia el templo, hacia donde estaba el templo. No le van a dar la espalda al templo. O sea, las puertas de las sinagogas siempre van a estar en dirección al templo de Jerusalén. Amén. La única sinagoga que por construcción no le daba no le daba el frente al templo era una sinagoga en Capernaum, donde Jesús también predicó. Pero ahí buscaron una solución que cuando hablemos de esos tiempos lo vamos a ver. Amén. Así que sí, las sinagogas eran como pequeñas iglesias, empezaron como casa, ¿verdad? En las casas, pero luego se convirtieron en pequeños templos. Algo similar que va a pasar con la iglesia. ¿Dónde se reunían primeramente la iglesia? En el libro de los Hechos, en las casas. En las casas, porque los apóstoles, la iglesia no podía construir un edificio, es decir, esta es la iglesia de Cristo. Eso era herejía y los mataban, hermano. No podían hacer eso. Entonces se reunían en las casas y compartían, pero iban también a las sinagogas e iban al templo. En Hechos capítulo 3 dice que Pedro y Juan iban al templo a orar. ¿Por qué Pedro y Juan iban al templo a orar si ahora se habían convertido a Cristo? Porque también eran judíos. Y no es que dejaron de ser judíos y no es que dejaron de ellos de guardar lo que los judíos guardaban. Ellos eran judíos, cumplían con la ley, pero habían añadido la creencia en el Mesías, en el Salvador, y entendían ahora lo que era el mensaje de la salvación. Pero ya cuando la iglesia sale, más adelante, ya en el siglo cuarto, más o menos, después de Cristo, se van a empezar a edificar templos, amén, templos para que se reúnan los creyentes. Los días de hoy, por ejemplo, muchas veces empezamos en casas, nos reunimos la familia, vienen los vecinos, ¿verdad? Y ahí empiezan los templos, las iglesias. O sea, no ha cambiado mucho esa forma de servir al Señor, de adorar a Dios. Amén. Pero todo eso sepa que viene de las sinagogas. Entonces vamos avanzando. Gloria al nombre del Señor. El origen de las sinagogas. Se cree que las sinagogas surgieron durante el exilio babilónico, cuando el templo de Jerusalén estaba en ruinas. La tradición, y eso hay que tenerlo claro, es una tradición, atribuye su fundación al profeta Ezequiel. Ezequiel estaba en Babilonia. No hay una fuente, digamos, histórica para poder aseverar que fue Ezequiel, pero hay tradiciones talmúdicas, tradiciones de los judíos, que señalan que fue el profeta Ezequiel quien pues dio la idea, ¿verdad? Sugirió la idea de esas reuniones llamadas las sinagogas. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo, ya después del Señor Jesús, había entre 480 y 394 sinagogas en Jerusalén, solo en Jerusalén. Para que usted vea, ¿verdad? En la ciudad de Jerusalén solamente, bueno, no solamente, es una cantidad considerable, 480 sinagogas en Jerusalén, ¿me entiende? Entonces,
Era muy importante para el judío el congregarse, el tener un lugar donde adorar a Dios. Entonces, en Jerusalén, en una misma ciudad, había 480 sinagogas, lejos de lo que sea Judea, Samaria, Galilea y los lugares fuera de la Tierra Santa, ¿no? Bendito el nombre del Señor. Número 2, propósito y función de la sinagoga. La sinagoga, gloria al nombre del Señor, pues estaba diseñada para la enseñanza, ¿verdad? Ese era el propósito principal, ¿verdad? Donde se enseñaba la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley, ¿no? Que era leída y enseñada. Les digo que esto ya tiene que ver con la sinagoga a lo largo de los años, ¿no? En Hechos capítulo 15, versículo 21, dice, ¿verdad? Aquí habla Jacobo. Dice, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los días de reposo, ¿no? Todos los sábados. ¿Amén? Entonces, era algo ya en los días de los apóstoles, algo ya que se había adoptado en la cultura judía. Es imposible, como hasta los días de hoy, imposible desligar al judío de la sinagoga, ¿no? La sinagoga ya es parte de la cultura judía. Amén. Los que iban a la sinagoga debían retornar a casa enriquecidos en el conocimiento de las leyes sagradas. Se parece a los cristianos de hoy, ¿no? Bendito el nombre del Señor. Mira, hermano, esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta como cristianos. Si tú vas a la casa de Dios, el propósito mayor por el cual vamos a la casa de Dios es adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios, pero entiendo que yo adoro a Dios en todo lugar. Jesús le dijo a la mujer samaritana, de cierto te digo que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. El contexto de esa charla era que la samaritana le decía, nuestros padres dicen que hay que adorar a Dios aquí en el monte Gerizim, donde se había levantado tiempos atrás un templo, ¿no? Y ustedes los judíos dicen que en el templo de Jerusalén. ¿Dónde se debe adorar? Y Jesús le dice eso. O sea, que la verdadera adoración no está encasillada en una construcción. Eso debemos nosotros entenderlo. Tú y yo no necesitamos una construcción, ¿verdad? Unas cuatro paredes para adorar a Dios, porque debemos adorar a Dios en todo lugar y en toda forma y en todo momento. Pero hay un lugar donde es exclusivo, donde tú y yo vamos a salir o debemos salir enriquecidos del conocimiento de la palabra de Dios, que son los templos donde congregamos. Vamos a adorar a Dios, sí. Vamos a cantar a Dios, sí. Pero eso también es algo que tengo que hacerlo en mi vida. Pero en mi diario vivir, en el único momento donde yo tengo que ser enriquecido con el conocimiento de la palabra es cuando yo voy a la iglesia. Yo puedo adorar en la iglesia, yo puedo cantar en la iglesia, amén. Podemos hacer muchas cosas, pero si yo salgo igual, si yo no salgo con mi conocimiento enriquecido, algo está fallando o algo está pasando, ¿no? Tristemente, hermano, la iglesia de hoy nos hemos conformado con presentarle a Dios liturgias y nos hemos olvidado verdaderamente de que la iglesia es eso mismo que eran las sinagogas, casa de estudio, lugar donde tenemos que aprender, lugar donde se nos enseñe la palabra, que salgamos con ese conocimiento de Dios más, y ser más enriquecidos en su palabra. Suceden cosas, hermano, que es terrible el tiempo en que vivimos nosotros. Y cada ministro debemos nosotros preocuparnos de fortalecer nuestro conocimiento para poder enriquecer a otros, para poder dar a otros, porque esa es nuestra labor. Y cada creyente tiene que tener el anhelo y el deseo de aprender, de conocer más del Señor y de salir de la casa de Dios
gozoso. Salimos gozosos, sí, pero a veces el gozo nos da el momento de los coros, el momento, ¿verdad? Que sí nos derramamos delante de Dios y es muy lindo y muy bonito, pero yo también quiero salir gozoso de haber recibido algo, de haber conocido algo más de Dios, de que esa palabra haya quedado en mi corazón y en mi mente. Amén. Y eso es lo que era el primer propósito, ¿verdad? De la sinagoga. Que los judíos que salían de la sinagoga, sobre todo en el exilio, salieran con ese conocimiento de quién era Dios, de lo que Dios hizo en el pasado. Por eso que el judío repetía siempre todo lo que Dios había hecho en el pasado, las obras maravillosas de Dios en sus fiestas, como en la Pascua. Era necesario que se le diga a los hijos lo que Dios había hecho. Es muy lindo, hermano, cuando ese propósito se cumple en la vida de las personas. Amén. Vamos a seguir. Gloria al nombre del Señor. Deme, a ver, ¿cuánto vamos? Deme 10 minutos más, por favor. Amén. Que otra vez nos vamos a quedar cortos, pero gloria al Señor. Amén. La enseñanza a los miembros de la manera en que la ley se aplicaba en la vida práctica cotidiana. Es decir, hermano, que en la sinagoga se le decía al judío cómo debía aplicar la ley en su diario vivir. Se da cuenta que hay mucha similitud, ¿no? Nosotros vamos a la iglesia para aprender cómo yo debo comportarme, qué clase de cristiano debo de ser, cómo debe ser mi accionar en mi vida cotidiana. Gloria al Señor. Y eso era el propósito de las sinagogas. Para los autores judíos, las características distintivas de la adoración en la sinagoga no fue en primer término, ojo, no fue en primer término la recitación de oraciones, himnos o salmos, actividades que eran familiares en los contextos religiosos paganos, sino la recitación pública y la explicación de las sagradas escrituras. Es decir, ¿quiere decir que en las sinagogas no se oraba? Sí se oraba. Se empezaba con el Shema, ¿verdad? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se empezaba así y se oraba, se cantaban los salmos, pero no era, digamos, lo primordial en las sinagogas, porque todo eso también se realizaba en los cultos paganos babilónicos. Lo importante de la sinagoga, ¿por qué se reunían en la sinagoga? Además de orar y de cantar, lo primordial era la enseñanza y la explicación de las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que la ley decía? ¿Cómo yo puedo aplicar la ley a mi vida estando en Babilonia o en cualquier lugar? ¿Cómo yo puedo conocer más a Dios? Entonces se tomaban la tarea de explicar las sagradas escrituras a los judíos que estaban ahí. Entonces ese era el propósito por el que se levantaban las sinagogas en Babilonia y por qué las sinagogas van a seguir hasta los días de hoy. Amén. Como les dije, había oración, ¿no? La sinagoga como lugar de oración. Dios que estaba presente en la sinagoga, era el conocimiento que tenían los judíos, como nosotros lo tenemos en la casa de Dios también. Era el lugar establecido en que la gente debía orar y en el cual se prometía una respuesta. El hombre que tenía una sinagoga en su pueblo y no oraba en ella era llamado un mal vecino. Ojo, hermano. Si un judío no iba a la sinagoga a orar, los demás lo catalogaban como una mala persona, un mal vecino, bendito el nombre del Señor. Aún más, de acuerdo con el rabino Abba Benjamín, la oración de un hombre es contestada solo en la sinagoga. Les dije que los rabinos añadían sus tradiciones, ¿verdad? Y esta era una tradición, el enseñar de que Dios solo contestaba las oraciones en la sinagoga. Claro está, cuando uno lee en el libro de Segunda de Crónicas, cuando Salomón dedica el templo,
Dios le dice a Salomón, y toda oración que cada hombre haga en este lugar, por ser el lugar que yo escogí, será oída desde los cielos. Da a entender de que solamente Dios contestaba las oraciones en el templo, o en este caso, como decía el rabino, en la sinagoga. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de Dios, de Cristo, sabemos que no importa el lugar, ¿verdad? Que nosotros oremos al Señor, que lo importante es que lo hagamos con fe y en el nombre de Jesús. Pablo dice, le escribe a Timoteo, quiero que todos los hombres en todo lugar levanten manos santas y miran y contiendan. La Biblia dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Amén. ¿Que es importante la oración en el templo? Claro, vamos a orar en el templo juntos, unánimes, pero no significa que Dios solamente va a contestar nuestras oraciones porque las hacemos en el templo. Amén. Si tú oras en tu trabajo o tú oras en tu casa y estás orando al Señor con fe y le pides algo, Dios te va a contestar. La idea es que el templo es el lugar propicio para orar. La idea es que la casa de Dios es el lugar mejor, en que el ambiente mejor que yo pueda estar con Dios. Amén. Que si yo puedo ir al templo un día, digamos, donde esté solo y ore con Dios, pues bueno. Pero eso no quiere decir que Dios no responda a mis oraciones que yo haga en mi casa o que yo haga en otro lugar. Amén. Estemos claros con eso. Bendito el nombre del Señor. Amén. La sinagoga como escuela. Gloria al nombre del Señor. En vista del lugar central de la ley, las sinagogas eran principalmente lugares de enseñanza y de aprendizaje. O servían como escuelas o contenían aulas donde los niños podían recibir instrucción, además de la que les brindaban sus padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían en las sinagogas también? Digamos, cuando no era sábado, cuando no era el día de reposo, servían como escuelas para los niños, donde se les enseñaba, ¿verdad? Las primeras letras y todo eso. En un momento en Babilonia, pues esa enseñanza va a ser aramea, por eso que cuando salen de ahí van a salir hablando arameo. Pero la instrucción, no solo en las cosas de Dios, sino también la instrucción en torno a las letras, ¿verdad? Era algo que el judío tenía siempre presente, a sus hijos enseñarles, y se enseñaba en las sinagogas que fungían también como escuelas de aprendizaje. Entonces vemos la importancia que tenían las sinagogas ya desde los días de Babilonia. No solo se enseñaba y se hablaba de las cosas de Dios en los días sábados, sino que en los días de semana los muchachos aprendían, gloria al nombre del Señor, además de las enseñanzas que recibían de sus padres. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. La sinagoga entonces, el centro de la educación de los niños hebreos desde su más tierna infancia. Un programa para los niños dictado en una sinagoga de excelencia empezaba poniendo los fundamentos de la identidad judía en un lugar central y sagrado dentro de la comunidad. Amén. Desde ya muy pequeños se les instruía a tener esa identidad. Tú estás en Babilonia, pero tú eres judío y tú adoras, tienes que sentirte, ellos decían, orgulloso de ser el pueblo del único Dios verdadero. El judío salía, el niño salía, ¿verdad?, por las calles de Babilonia y miraba las culturas diferentes, la forma de vestir diferente, los templos, y seguramente se sentía confundido. Y era en las sinagogas, además que en los hogares, donde se le instruía al niño acerca de la verdadera adoración. Y eso es lo que debes hacer tú, que eres padre, que eres madre, es lo que debemos hacer como iglesia con los niños. ¿Qué es lo que sucede? Pues los niños van a la escuela, ven cosas extrañas, ¿verdad? El día de hoy mucho más. Ven a compañeras vestidas y haciendo cosas raras e indecentes. Ven a muchachos fumando desde muy temprana edad, consumiendo droga, hablando malo, ¿verdad? Haciendo cosas que no son para su edad. Vienen con esa confusión porque están en este mundo.
Entonces es muy importante que en la casa y en la iglesia nosotros le enseñemos a los niños acerca de su identidad cristiana, de su identidad del único Dios verdadero y de la santidad. Porque hay muchos creyentes niños que han estado en la escuela dominical, amén, y cuando se hicieron adolescentes se apartaron y se iban al mundo, porque no tuvieron ese escudo, ¿verdad? Contra esas cosas del mundo, y se sintieron confundidos y fueron arrastrados a la cultura de este mundo. Pero no hubo una enseñanza clara, firme, para que sea esa protección y ellos puedan decir, ¿verdad? Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esta enseñanza de la sinagoga vemos que es muy importante también para nosotros. Amén. No solamente se enseñaba la palabra de Dios, se enseñaba a los niños, y se ponía los fundamentos de su identidad judía en medio de Babilonia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y recuerde que cuando ellos retornan, es otro pueblo. Y ya no hay idolatría, se radica la idolatría. En Babilonia se radica la idolatría que había en Israel antes del cautiverio. Porque ya desde Nehemías, Esdras, Nehemías, ¿verdad? Esther, Malaquías, hasta los días de Jesús, no vemos idolatría. Ya no hay cultos idolátricos. Entonces, vemos cómo la sinagoga, la enseñanza a los niños, fue algo muy importante para la identidad judía. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, terminamos. Amén. No los quiero cansar tampoco. Gloria al nombre del Señor. Amén. También los rabinos estudiaban en las sinagogas. Por eso Filón era un historiador, Filón de Alejandría, fue un historiador judío helenístico. Amén. Él las llamaba lugares donde se enseñan las virtudes. Amén. Las sinagogas era también un lugar donde los rabinos se capacitaban. Había normalmente una biblioteca en la sinagoga, es decir, se seguían educando en las cosas de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ya que el conocimiento de la comunidad era transmitida oralmente, ¿ve? Oralmente, gloria a Dios, la memorización de la palabra de Dios y de la tradición para ellos era esencial. Cuando una persona llegaba a ser un adulto, conocía la mayoría de las escrituras de memoria. Si alguno recitaba un pasaje, la audiencia sabía si estaba citado correctamente o no. Yo le pregunto, hermano, y perdone que le tome unos minutos más. Cuando Jesús predicaba y él decía, escrito está. Se recuerda que Jesús muchas veces decía, escrito está. Jesús no decía que escrito está en tal libro, en el Salmo capítulo. No, no. Jesús decía, escrito está y daba el pasaje. Porque no había necesidad. Porque ese pueblo conocía. Ese pueblo sabía dónde estaba la cita que Jesús estaba diciendo, que los rabinos estaban diciendo. Amén. Porque memorizaban las escrituras. La enseñanza oral hacía que ellos memorizaban la palabra de Dios. Por eso que Jesús no tenía que estar diciendo, mira, en qué capítulo, en qué libro. Escrito está. Y Jesús daba la cita y ellos sabían. Hoy tenemos que decirle, ¿dónde está pastor? ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Qué capítulo, pastor? Porque no tenemos ese conocimiento. Amén. Pero hay gente, hermano, que usted lo ve, que estudian y se conocen la escritura. Yo he hablado con personas, las personas que verdaderamente te decían los pasajes. Yo cuando era nuevo me acuerdo de unos hermanos que venían y te decían la Biblia como que si la Biblia estuviera en su cabeza. En tal pasaje dice esto, acá dice lo otro. Y era algo sorprendente, hermano. Y eso es muy importante. Amén. Lo que se hacía en la sinagoga. La transmisión oral, ¿verdad? Ayudaba a la memorización de la palabra de Dios. Hoy tenemos Biblias, versiones
de todo tipo. Tenemos Biblias en los celulares, tenemos en la computadora. No ponemos el audífono, podemos poner Biblia hablada. Amén. Pero, gloria al nombre del Señor, pues muchas veces yo creo que no hay tanto ese deseo o hay cosas que nos absorben más. Hablo en general, ¿no? Que nos absorbe más que el conocimiento o el querer conocer la palabra de Dios. ¿Ve lo que les decía aquí, no? En su ministerio, Jesús, de acuerdo con su cultura, simplemente empezaba con está escrito, sabiendo que su audiencia reconocería la exactitud de la cita. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso nuestro. Y terminamos, gloria al Señor, ya con esto, ¿no? Gloria al Señor. Es necesario aclarar que el estereotipo que algunos tienen en el sentido de que la mayoría de los discípulos de Jesús eran poco educados, ojo con eso, yo no sé si hay gente que piensa eso aquí, es un cliché que ignora la realidad de la vida judía. No todos los niños judíos fueron a la escuela rabínica, es decir, que no todos se prepararon para ser rabinos. El Beit HaMidrash, ¿verdad? Es la escuela rabínica. Pero todos recibieron una buena educación religiosa y una educación teológica. Amén. En la sociedad judía, la educación era, en primer lugar, un deber de los padres. Si usted tiene esa idea de que los discípulos eran ignorantes, eran ¿verdad? No, analfabetas, sáquese esa idea porque no es bíblica. No, pastor, es que la Biblia dice que los discípulos eran del vulgo y sin letras. Cuando dice la Biblia que eran del vulgo y sin letras, es esto, que no tenían una preparación rabínica, que no eran rabí. Es decir, los únicos que predicaban con excelencia eran los rabinos. Y como Pedro no era rabino y Esteban no era rabino, la gente se maravillaba. Decía, pero si estos no son rabinos, no han estudiado en el Beit HaMidrash, no han estudiado en una escuela teológica para ser rabino, ¿no? Rabínica. Pero todos estudiaban, conocían, se le enseñaba de Dios. Su familia le enseñaba de Dios, en las escuelas le enseñaban de Dios. Así que saquemos esas ideas de nuestra mente, amén. De hecho, muchos de ellos eran gente que tenía, Pedro no era un pobrecito, Pedro tenía una barca, con lo que eso representaba en esos tiempos. Pedro tenía en su casa a la suegra, que la Biblia decía, dejará el padre dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué hacía Pedro viviendo, teniendo a la suegra en su casa? ¿Por qué? ¿Y qué notaba eso? De que Pedro era una persona que podía sostener económicamente también a su suegra, que había quedado viuda, y que por eso Pedro la toma, ¿verdad? Con su esposa, a que puedan vivir con él, y se nos hace ver que la casa de Pedro era amplia. ¿Por qué? Porque si usted lee los evangelios, el primer lugar donde se hace culto en el ministerio de Cristo es en la casa de Pedro. Y mucha gente iba a la casa de Pedro, se llenaba la casa de Pedro, no era una casita pequeña. Cuando van los amigos, ¿verdad?, de este hombre paralítico, que lo llevan atado y abren el techo y lo bajan, esa es la casa de Pedro. Nuestra hermana Goris, Dios le bendiga, pregúntenos, hermana. Me gozo cuando... Bueno, pastor, que, o sea, he aprendido algo entonces, porque yo sí también era una de las que pensaba que Pedro era un hombre sin letras, o sea, yo pensaba que era, o sea, que sabía pocas cosas, no sabía escribir, no sabía leer, esas cosas, ¿no? Claro, claro, ese es digamos, el estereotipo que tenemos a veces cuando comenzamos a caminar con Cristo, pero la realidad es otra. Ellos sabían leer, tenían educación. Lo que no tenían era una educación rabínica. Por eso dice del vulgo y sin letras. Sin letras, es decir, sin el estudio de los rabinos, ¿no? Como Jesús. Jesús sí tenía. Jesús tenía, por eso que Jesús era rabí. Jesús había estudiado.
Hay gente que cree que no, Jesús estudió, porque si Jesús no hubiese estudiado en una escuela rabínica, no hubiese podido predicar en la sinagoga de Nazaret. ¿Cuántas veces Jesús y Pablo predicaron en la sinagoga? Porque Pablo también era rabino. Pero le pregunto, ¿usted encuentra en la Biblia a Pedro predicando en una sinagoga? ¿O a Juan o a Santiago predicando en una sinagoga? No lo va a encontrar. No los va a encontrar. Los únicos que predicaron en la sinagoga fueron Jesús y Pablo. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían una preparación rabínica. Por eso Jesús le decían rabí. Rabí, rabí le decían. Y aún los fariseos le decían rabí, lo reconocían como rabí, porque él había estudiado. Entonces, no confundamos las cosas, ¿no? Y qué bueno que pues hayamos aprendido algo. Me gozo, gloria al nombre del Señor. Y sigamos aprendiendo que Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguna pregunta para terminar ya? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Con esto terminamos, ya nos ponemos al día en la clase 4. La próxima semana, tenemos, el próximo domingo tenemos bautismo. La próxima semana lo hacemos el domingo, porque ya el lunes también empiezo a estudiar un curso con la misión. Amén. Y así que el domingo estaremos. Hermana Goris. No, Pregúntenos. disculpe, me he equivocado, pastor, disculpe. Amén. No, no se preocupe. Amén. Gloria al Señor. Más si tiene una pregunta, hágala. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que el próximo estudio va a ser el día domingo. Amén. Domingo a las 8 de la noche, hora Italia. Y vamos a estar ya viendo el regreso, el retorno, el tiempo de los persas. Amén. Salimos ya de Babilonia y vamos a ir al tiempo de los persas, el retorno, que también hay ahí muchas enseñanzas muy lindas. En vista que no hay más preguntas, entonces vamos a levantar una oración. Gloria al nombre del Señor. Y con esto nos despedimos. Amén. Dios me los bendiga a todos. Me gozo de haber compartido con ustedes y espero seguir haciéndolo, sus oraciones mucho. Amén. Por la obra aquí en Italia viene nuestra convención también, así que nos vamos a gozar. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Gracias porque tú nos ayudas, Señor amado. Gracias porque a través de ti podemos comprender a la luz de tu palabra las maravillas, Señor, de tu ley. Sigue añadiendo en nosotros y sigue preparándonos para toda buena obra, porque queremos servirte, Señor. Acá hay un pueblo que quiere servirte, Padre de la gloria. Queremos agradarte, Dios mío. Ayúdanos, Dios Santo. Y gracias por tu palabra y gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos, en esta hora. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Dios Amén, Dios le bendiga. bendiga. Dios le Dios le bendiga a bendiga a todos, todos. hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga. Vamos a entonces cerrar, a terminar ya esta reunión. Amén. Dios le bendiga.